Mi nombre es Bianca y tengo 24 años. Mis padres le organizaron a mi hermana gemela una enorme fiesta de cumpleaños y me dijeron, quédate en casa. Nadie te quiere allí. Y esa frase es donde todo comenzó realmente. Las palabras fueron dichas con tanta naturalidad, como si me estuvieran recordando sacar la basura o cerrar la puerta al salir, pero cayeron pesadas, hundiéndose directamente en mi pecho. Era nuestra semana de cumpleaños, del tipo que siempre se había sentido complicada porque ser gemela significaba que las comparaciones eran inevitables. Pero esta vez, no hubo comparación alguna. Hubo una ganadora clara, y no fui yo. Mis padres rebosaban de emoción, corriendo por la casa con listas de invitados, decoraciones y menús de catering, todo para mi hermana gemela. Me quedé en el pasillo escuchándolos discutir sobre colores de flores y listas de reproducción de música, dándome cuenta de que ninguna de esas conversaciones me incluía. Cuando finalmente pregunté en voz baja, casi disculpándome a qué hora debía prepararme, mi madre ni siquiera levantó la vista, dijo que la fiesta era para mi hermana, y que sería mejor si me quedaba en casa. Los padres favorecen a la hermana gemela. Y luego vino la frase que se repitió en mi cabeza durante días, nadie te quiere allí. Asentí como si lo entendiera, como si tuviera sentido, y regresé a mi habitación antes de que pudieran ver cómo se me quebraba el rostro. Esa noche me acosté en mi cama mirando al techo pensando en lo extraño que era que dos personas pudieran nacer el mismo día, criarse en la misma casa y, aún así, ser tratadas como si pertenecieran a mundos diferentes. Mi hermana siempre había sido la hija dorada, ruidosa, encantadora, amada sin esfuerzo, mientras que yo era el fondo silencioso, a la que la gente olvidaba invitar. Aún así, escucharlo dicho en voz alta por mis propios padres se sintió como la confirmación de un miedo que había intentado enterrar durante años. El día de la fiesta, la casa se transformó en algo irreconocible. Los globos llenaron la sala. La música retumbaba a través de las paredes y el olor a comida cara flotaba por todas partes. Me quedé en mi habitación con la puerta cerrada, desplazándome por las redes sociales y viendo las fotos aparecer en tiempo real. Mi hermana riendo, abrazando amigos, posando con nuestros padres bajo una pancarta con su nombre. Ni una mención de mí. Ningún feliz cumpleaños para las dos, solo para ella. Quédate en casa, nadie te quiere allí. Intenté decirme a mí misma que era solo una noche, que podría sobrevivir unas horas siendo invisible, pero la soledad tiene una forma de volverse más ruidosa cuando intentas ignorarla. A medida que avanzaba la noche, empecé a sentir una opresión en el pecho. Al principio pensé que era ansiedad del tipo que surge cuando te sientes rechazada en tu propia casa. Pero luego empezó a picarme la garganta. Mi piel ardía y respirar se volvió un trabajo. Me di cuenta de que estaba teniendo una reacción alérgica, probablemente por algo de ese mismo día, y el pánico se apoderó de mí rápidamente. Fui a la cocina a buscar mis medicamentos, pero no estaban allí. Mis manos temblaban, mi visión se nublaba y la música de la fiesta afuera sonaba distante e irreal. Fue entonces cuando me asaltó el pensamiento frío y cortante, estaba sola. Mis padres estaban ocupados celebrando a mi gemela. Mi hermana estaba rodeada de amigos y yo luchaba por respirar en la misma casa, completamente ignorada. Tomé mi teléfono y marqué el 911 con dedos temblorosos. Cuando el operador respondió, notó mi respiración y me dijo que la ayuda estaba en camino, sentí una extraña mezcla de alivio y humillación. Así no es como imaginaba pasar mi cumpleaños, sola, asustada y pidiendo ayuda mientras las risas resonaban a través de las paredes. Estar sola durante la fiesta. Cuando llegaron los paramédicos, actuaron rápido, profesionales y tranquilos, haciéndome preguntas mientras revisaban mis signos vitales. Uno de ellos me pidió mis contactos de emergencia y, sin pensar, una risa amarga escapó de mi boca. Le dije que no tenía ninguno. Las palabras sonaron más duras en voz alta de lo que habían sonado en mi cabeza, pero eran ciertas. Me miró de forma extraña, como si no me creyera del todo, como si estuviera esperando un nombre a continuación. Pero no había nada más que decir. Me quedé mirando el suelo, avergonzada y agotada, preguntándome cómo mi vida había llegado al punto en que no podía nombrar a una sola persona que diera la cara por mí. Mientras se preparaban para llevarme a la ambulancia, aún podía escuchar la fiesta, las voces de mis padres, las risas de mi hermana, todo sucediendo como si yo no existiera en absoluto.
Y en ese momento, acostada en la camilla, luchando por respirar en mi propio cumpleaños mientras celebraban a mi gemela, me di cuenta de que esto no se trataba solo de una fiesta. Se trataba de años de ser dejada de lado, descartada y de que me dijeran, directa o indirectamente, que yo no importaba. Lo que aún no sabía era que la noche no había terminado, y la verdad sobre quién se preocupaba, quién mentía y quién había estado observando desde las sombras estaba a punto de salir a la luz de una manera que nunca esperé. Comienza la emergencia médica. Las puertas de la ambulancia se cerraron, cortando el ruido de la fiesta. Y por primera vez esa noche hubo silencio. Mientras nos alejábamos de la casa, uno de los paramédicos habló por su radio confirmando detalles, y fue entonces cuando escuché mi nombre. Hizo una pausa, miró su pantalla de nuevo y luego me miró con el ceño fruncido. Dijo con mucho cuidado, «Señora, su hermana es quien llamó para informar esto». Parpadeé, convencida de que había oído mal. Aclara la garganta, le dije que eso no era posible, que yo fui quien marcó el 911 porque no tenía a nadie más. Intercambió una mirada con su compañero y luego dijo las palabras que aún resuenan en mi cabeza, ella nos dijo algo muy diferente. Mi corazón latió con más fuerza que la propia reacción alérgica. Me explicó que una hora antes, alguien que se identificó como mi hermana gemela había llamado, informando que yo estaba sola, enferma y siendo ignorada por mis padres durante su fiesta de cumpleaños. Dijo que tenía miedo por mí, que nuestros padres no escuchaban y que si no hacía la llamada ella misma, nadie lo haría. Sentí que las lágrimas me quemaban los ojos, esta vez no de miedo, sino de asombro. Toda la noche había creído que no era deseada en absoluto, que a nadie le importaba lo suficiente como para notar que faltaba, mucho menos que estaba en peligro. Sin embargo, de alguna manera, la única persona que yo pensaba que lo tenía todo me había estado observando en silencio. Llamando al 911 sola. Preocupándose por mí en el hospital mientras los médicos me estabilizaban, la verdad se desentrañó rápido. Una enfermera mencionó que se habían puesto en contacto con mis padres, pero que no habían respondido de inmediato. Cuando finalmente aparecieron horas después, se veían más molestos que preocupados, preguntando por qué se había interrumpido la fiesta. Mi hermana llegó poco después de ellos con los ojos rojos y el rostro pálido, y cuando me vio, se derrumbó. Lo admitió todo allí mismo en el pasillo. Dijo que les había suplicado a nuestros padres que me dejaran ir a la fiesta. Dijo que odiaba cómo me trataban, como siempre hacían sentir que solo había espacio para que una de nosotras brillara. La impactante verdad revelada. Cuando se negaron y me dijeron, «Quédate en casa, nadie te quiere allí», dijo que algo dentro de ella se rompió. Notó que yo no respondía a sus mensajes. Escuchó la música al pasar por mi puerta cerrada y se dio cuenta de que algo andaba mal. Llamó al 911 porque tenía pavor de perderme. Fue entonces cuando los rostros de mis padres cambiaron, no por culpa, sino por ira hacia ella. La acusaron de avergonzarlos, de arruinar su propio cumpleaños y de montar una escena. Escucharlos discutir en el pasillo de un hospital mientras yo yacía allí recuperándome se sintió surrealista. Por primera vez, sin embargo, no me estaba haciendo pequeña. No me estaba disculpando. Hablé con la voz temblorosa pero lo suficientemente fuerte. Les repetí sus palabras exactamente como las habían dicho, «Quédense en casa. Nadie te quiere allí». El pasillo se quedó en silencio. Las enfermeras miraban fijamente. Mis padres parecían atónitos, como si no esperaran que sus palabras salieran alguna vez de la casa. Les conté cómo me había reído cuando el paramédico me pidió contactos de emergencia porque realmente creía que no tenía ninguno. Les dije cómo se sentía ser borrada en mi propio cumpleaños. Confrontación y realización. Mi hermana estaba a mi lado, llorando en silencio. Y cuando terminé, me tomó la mano y dijo que ya no iba a fingir que todo estaba bien. Esa noche lo cambió todo. No porque mis padres se volvieran repentinamente cariñosos o se disculparan, no lo hicieron, sino porque finalmente vi la verdad con claridad. No era que nadie me quisiera. No era deseada por las personas que deberían haberme protegido. Y esa distinción importaba. Durante las siguientes semanas, mi hermana y yo hablamos con más honestidad que nunca. Admitió que siempre se había sentido culpable por ser la favorita, por ser celebrada mientras a mí me dejaban de lado. Yo admití lo sola que me había sentido,
lo cerca que estuve de creer que algo andaba mal conmigo. Juntas tomamos decisiones que molestaron a nuestros padres, establecer límites, pasar tiempo juntas sin ellos y construir lentamente una relación que no se basara en la comparación. Final emocional y lección de vida. Las fotos de la fiesta aún existen en línea, sonrisas congeladas y decoraciones. Pero para mí, esa noche siempre será recordada de manera diferente. Fue la noche en que casi pierdo la vida, y la noche en que aprendí que el amor no siempre viene de donde esperas. Cuando recuerdo estar allí acostada, luchando por respirar, convencida de que a nadie le importaba, me doy cuenta de lo equivocada que estaba y de lo peligroso que se había vuelto ese pensamiento. Por eso estoy contando esta historia ahora. Si alguna vez te han hecho sentir invisible, no deseado o reemplazable por tu propia familia, por favor escúchame, su incapacidad para amarte adecuadamente no es una medida de tu valor. A veces la verdad es dolorosa. A veces llega en medio de la peor noche de tu vida, pero también puede hacerte libre. Reflexiones finales. Si esta historia te conmovió, si te hizo sentir visto o comprendido, entonces no te vayas en silencio. Suscríbete al canal y quédate con nosotros, porque estas historias son la prueba de que incluso cuando te dicen que nadie te quiere allí, tu voz sigue importando y merece ser escuchada.